Muchas gracias, Karen. Un gusto siempre estar con Lex Academy. Ya venimos trabajando bastantes años con ustedes. Y bueno, siempre da gusto volver por acá. Creo que ya esta charla le he dado anteriormente con Lex Academy también, no en el marco de un diplomado. Pero sí, bueno, hoy día vamos a hablar un poco de lo que sería la autoría y participación. En este caso, solo unas precisiones. También soy magíster o máster en filosofía jurídica y política por las Carlos III de Madrid, solamente para complementar. Este, bueno, hoy día hablaremos unos aspectos bastante prácticos sobre lo que sería, o sobre lo que es, mejor dicho, los conceptos de autoría y participación en el derecho penal. Específicamente lo relevante a cómo diferenciar una de otra. En el aspecto práctico no hay mayor problema. Sabemos que incluso en el aspecto coloquial, en el aspecto... ¿Está inclinada mi cámara? Sí. Ahí. En el aspecto coloquial sabemos cómo diferenciar en el argot criollo, en la forma tradicional que hablamos con nuestras familias, quién puede ser autor y quién puede ser cómplice. No obstante, el derecho penal presenta teorías especializadas justamente para definir cuándo estamos frente a un escenario y cuándo estamos frente a otro, es decir, un escenario de autoría y cuándo en uno de participación. Por eso, déjenme ver un segundo, está bien el audio, estoy en el micro, perfecto. Chicos, importante, los que quieran hacer preguntas pueden hacerlo con todo gusto durante la charla. Lo dejan en el chat o levantan la mano y preguntan y con todo gusto se les responde. Así que comenzamos, quiero proyectar unas diapositivas. Acá. Perfecto. 5. Y acá debería poder compartirlos también. Perfecto. ¿Me confirman por favor que se pueda ver? Está cargando, doctor. Sí, ¿Listo? ahora ya se puede visualizar. Perfecto. Ahora creo que mi cámara está fallando. No creo, está fallando. Sí, doctor, está fallando un poco la cámara. Ya, ahí está bien. Sí, ya se normalizó, doctor. ¿Me confirmas por favor, Karen, si se pueden ver las marcas que estoy haciendo en la diapositiva? Sí, doctor, sí se ve. Listo, muchas gracias, Karen. Disculpa la molestia. Mi cámara de nuevo. Estamos para servirle. Sí, Muchas voy a gracias. quitar la cámara, Karen, porque no sé qué está pasando. De acuerdo, doctor. Bueno, ya se arregló. Qué raro. Ya. Cuando hablamos de autoría y participación, son dos aspectos. Si bien en principio tuvieron un inicio en donde no se diferenciaba entre autores y partícipes, ya veremos por qué. Hubo un punto, sobre todo en casos bien específicos, que establecieron como necesarios diferenciarlo a nivel sobre todo de responsabilidad penal. No se podía hablar de la misma forma, del mismo tipo de responsabilidad frente a alguien que cometía un hecho de propia mano respecto de quien colaboraba sin cometerlo, sin cometer este hecho, ¿no? Ahí mejor. Este hecho, por ejemplo, se graficaba mucho en las doctrinas anteriores, en la legislación anterior, o sea, no esta, sino los inicios del derecho penal, en donde no había mayor necesidad de diferenciar entre autores y partícipes. Todos respondían en buena cuenta como autores, pero se les diferenciaba bastante respecto eh, de su nivel de intervención en el hecho. Así que, para ir viendo unos temas muy concretos, partamos de una serie de casos. Tenemos el caso 1. Un segundo, déjenme arreglar la tablet. Listo. Caso 1, tenemos a Lucía, que tiene un arma, y voy a quitar la cámara. Sí. Ahí. Lucía tiene un arma y le dispara a Pedro, dándole muerte. Caso 1. Caso 2, está Pedro, quien
está cogoteando a Lucía, mientras que Juan le sustrae su cartera y su celular. Luego está otro caso, donde está Juan, que le pide a Lucía, que está en un restaurante, por favor, alcánzame ese bolso que está en la mesa del fondo, que se le ha quedado a mi novia. Lucía lo coge y se lo da a Juan. Un segundo, ¿qué pasó con la cámara? Ya. Son 3 casos con los que vamos a trabajar. En el primer caso queda claro que la autora es Lucía. Acá hablaríamos de un homicidio. Aquí, en el segundo caso, lamentablemente nuestra realidad nos hace llevar a comprender que se trataría de un robo. El típico caso del cogoteo. Y este caso sería un hurto. Alguien se está llevando un bien, en este caso una cartera, proveniente del error de una persona. Esto lo tenemos claro, esto sabemos que ocurre así y la lógica nos dice que esto debería ser sancionado así. Lo que nos interesa en este momento es saber responder lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que acá hay un autor de hurto? ¿Por qué sabemos que acá hay autores de robo? ¿Y por qué sabemos que acá homicidio, que diga en el primer caso? ¿Y por qué sabemos que en el tercer caso hay un autor de hurto? ¿Qué es lo que motiva, qué es lo que fundamenta esto? Todo esto parte también de la comprensión que tengamos de lo que es la autoría y la participación. Para el derecho penal, para la doctrina actual del derecho penal y sobre todo para lo que hablaremos en esta charla y brevemente hablaremos un poco de lo que sería infracción de deber, el autor, la autoría, se determina como la representación personal, en este caso física de una persona, que parte como la figura central del hecho. Es la figura central, el autor es la figura central del hecho. Actualmente, la teoría del dominio del hecho es la que se define como la principal teoría para diferenciar autoría, para definir la autoría y en consecuencia también la participación. No es la única, también existe la teoría de los delitos de infracción de deber. Según la teoría del dominio del hecho, ¿quién es el autor? El autor es la figura central del delito. Es básicamente la persona que determina lo siguiente: el qué, el cómo y el cuándo se comete un delito. El autor, al ser figura de central, reitero, es el que determina el qué, cómo y cuándo se cometerá un delito. ¿Qué, cómo, cuándo se cometerá un delito? ¿Ya? Este qué, cómo y cuándo tiene por naturaleza, por características, que siempre el autor tendrá la posibilidad de continuarlo, cambiar el curso, detener el curso, en general de evitar su continuación o, contrario sensu, de lograr su consumación. Ese es lo que constituye el delito de la autoría en el derecho penal, sobre la base de la teoría del dominio del hecho. ¿Cómo determinamos, entonces, quién ejerce el dominio del hecho? Ya sabemos que se establece como el qué, cómo, cuándo. Para esto, a nivel general, la teoría del dominio del hecho ha establecido 3 figuras importantes mediante las cuales el autor puede establecer el dominio del hecho. El primer caso es de la figura del dominio del hecho, es el dominio de la acción. Dominio de la acción. Como su nombre lo indica, en el dominio de la acción, lo que ocurre es que el autor
determina todo el curso hasta la consumación. Ya, esto también se define según el tipo de delito de continuado, resultado, resultado cortado, etcétera, dependiendo el tipo de delito, ¿no? Entonces, el dominio de la acción dice, el autor va a determinar el curso hasta la consumación. Este es el caso, por ejemplo, dominio de la acción, el caso 1. Acá hablamos de dominio de la acción. ¿Por qué? Porque en este caso, Lucía, al apuntar y disparar, determina ella sola el qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Ya? Ella coge el arma, ella carga el arma, ella apunta contra la víctima, ella jala el gatillo y produce la muerte. Después de eso se va, etc. Ella determina toda la acción como tal. Por eso es el dominio de la acción. En el otro caso, hablamos del dominio de la voluntad. En este caso, en el dominio de la voluntad, lo que tenemos es que el autor se vale o se apoya en la conducta de un tercero. Pero esta conducta del tercero es dominada por el autor. ¿A qué se puede referir el hecho de decir que se encuentra dominada por el autor? Porque la víctima se encuentra en un estado de error, un estado de coacción. Estas son las figuras generales. Un segundo, chicos. Ya. Debería estar solucionado el tema de la cámara. Listo. Acá, cuando hablamos de error, el autor se vale del tercero. El tercero actúa en un estado de alteración de la realidad y esta alteración en la que se encuentra en este caso el medio, el instrumento, es aprovechada por el autor. Como tenemos por ejemplo, en el caso que veíamos acá, en este caso 3, Lucía, al momento de ver de que le informan de que la cartera era de la novia del autor, ella se encuentra en un estado de error. Y coge la cartera y se la entrega sobre la base de este error. Ella no domina su conducta. Su voluntad se encuentra viciada por el error. Pero esa voluntad, esa conducta viciada, sí está siendo dominada por Juan. Él conoce todo esto. Él sabe la realidad. Y por eso en este caso Juan también puede determinar el qué, cómo, cuándo y dónde. Si Juan decide, hey, acá no existe ningún tipo de posibilidad de que un tercero venga e interrumpa esto, es un tema de crímenes y tentativa que no hay que entrar en eso mejor. En este caso, Juan puede incluso evitar que Lucía coja la cartera o interrumpir el hecho.
En este caso 3, hablamos de dominio de la voluntad. Acción o violencia, básicamente, en lugar de someterla en error, mediante un acto coactivo, como una pistola o generar cualquier tipo de medio capaz de socavar la conciencia y la voluntad de una persona, bueno, la voluntad específicamente, de un instrumento, se considerará obviamente un tipo de dominio de la voluntad. Finalmente tenemos el dominio de la voluntad, el dominio funcional. Este se presenta cuando el qué, cómo, cuándo y dónde es realizado por una pluralidad de intervenciones, ambas de igual magnitud y ambas necesarias. Ambas, de hecho, sean dos o más, son las que facultan, son las que exigen, las que son necesarias para configurar la autoría. Si se excluye una de ellas, no será posible, en principio, hablar de una autoría como tal, porque la falta de una de estas impedirá la comisión conjunta del delito. Este sería, por ejemplo, el caso 2. Aquí, por ejemplo, dado que vemos dos conductas, sería ilógico pensar que, como quien está sustrayendo el bien es Pedro, que Pedro estaría cometiendo hurto, mientras que por su parte Juan, como está restringiendo o causando, está cogoteando a Lucía, él podría estar cometiendo, por ejemplo, lesiones. En estos casos, no sería lógico pensar que él respondería solamente por lesiones y que él respondería solamente por hurto, porque es ambas conductas las que funcionalmente permiten la configuración del hecho como tal. Y en estos ejemplos tenemos, por ejemplo, para la redundancia, que si excluyo esta figura, solamente no podría configurarse el delito de robo. Por su parte, si excluyo las lesiones, tampoco podría configurarse el delito de robo. Sin embargo, la interpretación conjunta de ambas es lo que permite la configuración del tipo penal. Así pues, si hablamos de dominio de la acción, dominio de la voluntad y dominio funcional, como las manifestaciones de la autoría a través del dominio del hecho, podemos desde luego establecer figuras específicas de autoría que están reguladas obviamente en nuestro Código Penal. Así, por ejemplo, en el caso de la autoría directa o inmediata, hablamos de dominio de la acción. Características, obviamente, es una autoría unitaria. Es realizada por una sola persona. Este sería el caso de Lucía en el caso 1. En el caso 1 de homicidio, hablaríamos acá entonces como un caso de, ¿dónde lo pongo? Autoría directa o inmediata, o como gusten. Luego, en el caso del dominio de la voluntad, acá se presentan características, ¿no? En el caso de la autoridad mediata, hablamos que hay un autor mediato, y este autor, a su vez, se vale de un tercero que utiliza como instrumento. Las manifestaciones mediante las cuales el autor puede dominar la voluntad del instrumento son error, que ya lo hemos visto,
coacción, que es básicamente poner una pistola o cualquier medio capaz de doblegar la voluntad. Y hay una figura adicional que fue desarrollada por Klaus Roxin, que fue aplicada un par de veces, bueno, varias veces en el Perú, pero las más, el caso de Alberto Fujimori y de Abimael Guzmán, que por un tema de espacio la pondremos más abajo, que sería autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. ¿Ya? En este caso, las características del autor mediato, él se vale siempre de un instrumento, él no ejecuta formalmente, fenomenológicamente, el hecho, sino lo hace otra persona. Ese sería el caso entonces. Aquí sería el caso 3 de hurto. Aquí habría Juan sería, acá habría un caso de autoría mediata. ¿Ya? Finalmente, la coautoría o dominio funcional del hecho es cuando dos personas ejercen conjuntamente una voluntad para cometer un hecho ilícito. Y en este caso tenemos, por ejemplo, que ambos responderían como coautores. Recordemos que el caso del dominio funcional del hecho implica que la conducta de uno se complementa, se vincula con la conducta del otro. Para esto, como pautas generales, tenemos que los coautores, ambos definen, obviamente, el qué, cómo, cuándo y dónde, tienen un plan común y ambos parten de una distribución de roles. Así pues, en el caso 2, aquí hablaríamos de coautoría. ¿Ya? Así, estas son las figuras básicas en las que se establece la responsabilidad, bueno, en las que se determina la autoría respecto del delito la autoría en general por la teoría del dominio del hecho. Ahora bien, si bien tenemos esta posibilidad, estas formas de interpretación, ¿qué ocurre en otros escenarios? ¿Qué pasa en otros escenarios? El dominio del hecho también faculta, también permite interpretaciones adicionales. Toda aquella persona que intervenga de modo penalmente relevante en la comisión de un hecho penal, de un hecho punible, y sobre la cual no puede imputárselo, no puede determinarse una intervención a grado de autoría, responderá entonces como partícipe. Nuestro ordenamiento jurídico establece dos tipos de participación: la complicidad y la instigación. En la complicidad hablamos de una persona que brinda un aporte. Para la comisión de un hecho. Ahora, si está brindando un aporte, ¿qué presupone la complicidad? Presupone la existencia de un autor. Un autor con una finalidad concreta de ejercer un plan delictivo. Al menos esa sería la posibilidad, que sea posible o que tenga cierta voluntad de ejercer un plan delictivo. ¿Cuál es el fundamento de la complicidad? ¿Qué es lo que fundamenta la complicidad? Desde mi postura,
El fundamento de la complicidad, de la sanción, de la regulación individual de la complicidad, es que la complicidad importa al menos, y necesita al menos, de la puesta en peligro de un bien jurídico. Es decir, si alguien brinda un aporte a un tercero para que un tercero cometa un delito, lo que en buena cuenta está haciendo es contribuir a la puesta en peligro de un bien jurídico. Ese es el fundamento, desde mi postura, de la complicidad. El derecho penal, además, en nivel de complicidad a nivel interno, y a diferencia de la legislación española, que establece temas de participación necesaria, etcétera, son otras figuras que lo veríamos con más tiempo en otro momento. Tenemos que la complicidad se divide en dos. La complicidad primaria, que importa una ayuda, un aporte indispensable. Indispensable, ¿para qué? Para la ejecución del hecho. Es tan indispensable que sin su aporte o sin su contribución, el hecho, sin ella, el hecho no se comete. Y uno puede pensar, doctor, pero si es tan indispensable que sin ella el hecho no se comete, ¿no sería más bien un autor? Porque está brindando un aporte que podría determinar el qué, cómo, cuándo y dónde. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la participación en general, sea complicidad o instigación, que veremos en un momento, ningún tipo de participación tiene lugar en la etapa de ejecución, sino en las etapas preparatorias. Así, estas figuras solo partirán o solo se podrán presentar como tales en las fases preparatorias. Por lo tanto, nunca se pueden presentar en fase ejecutiva. ¿Y cómo se determina esto? ¿Cómo sabemos que esta interpretación es la válida para el Código Penal? Porque el Código Penal establece, creo que lo tengo por acá, artículo 25, el que dolosamente presta auxilio para la realización de un hecho punible sin el cual no se hubiera perpetrado, para la realización de un hecho punible, esta circunstancia como tal nos dice que hay una separación, el hecho punible será posterior. Esto lo veremos en un momento más explícitamente. Si la complicidad primaria es el aporte indispensable, la complicidad secundaria será un aporte no tan relevante, no determinante. Un aporte indispensable para la realización del hecho punible puede ser conseguir las armas con las cuales se va a asaltar el banco, conseguir los medios de salida que estarán justamente a la salida de robo. Un aporte no tan importante, por ahí que conseguir algunos guantes, por ahí conseguir algunas maletas, cosas que no determinarán la comisión del robo. Conseguir armas, desde luego, sí podría constituir un aporte más que necesario para que se pueda cometer un delito, no igual que tengas guantes o maletines. Por otra parte, la otra figura que tenemos es la instigación. La instigación, es importante tomar en cuenta esto, la instigación no es autoría intelectual. Esta figura de autoría intelectual no existe en el Perú. ¿Ya? La autoría intelectual toma relevancia más que nada en países angloparlantes, en países más que angloparlantes, en sistemas
anglosajones, ¿ya? Americano, inglés, etcétera, ¿ya? La autoría intelectual no existe en el Perú. No la confundan con la instigación. ¿Qué es la instigación, por lo tanto? La instigación es determinar a otro a cometer un delito. ¿Esto qué implica? Obviamente, si es determinar a otro a cometer un delito, significa que el delito todavía no ha sido cometido. En la instigación, tenemos a Lucía, tenemos a Juan. Lucía, mediante influjos psicológicos o cualquier tipo de impulsos, mediante formas de determinación, de elevación del nivel de estrés o de odio, de cólera contra Juan, le dice, oye, comete este delito, haz el delito, comete el delito. Juan, antes de este influjo, no está determinado, no tiene interés. Ya, Juan no tiene interés. Sin embargo, es después del influjo se crea el interés. Esto no ocurre, se crea después. Y lo más importante, en la instigación, el instigador no tiene dominio del hecho. El instigador no tiene dominio del hecho, porque este dominio del hecho va a aparecer en la persona determinada. El instigado, cuando se le crea la voluntad criminal, este instigado creará su determinación y por lo tanto sobre el instigado aparecerá la figura de autoría. ¿Por qué? Porque la autoría se establecerá como el dominio del hecho que tiene el autor. ¿Ya? Si quisiéramos verlo en una línea de tiempo, tenemos acá la voluntad delictiva. Lo tendríamos de la siguiente manera. La instigación, vamos a hacerlo un poco más específico. Pues acá la voluntad delictiva. Tenemos acá el inicio de la ejecución. ¿Qué tendríamos? Que en esta etapa, antes de la voluntad delictiva, estaría presente la instigación. ¿Ya? De esta etapa en adelante, de aquí en adelante, acá hablaríamos de complicidad. Ninguna de ambas figuras pueden estar presentes en la ejecución. Hay una limitación que impide que ambas pasen a fase ejecutiva. Porque se presentarían otras figuras
como complicidad sobrevenida, cosas que son más complejas que podrían incluso configurar en ciertas circunstancias coautorías delictivas, pero escaparía obviamente de la naturaleza de la complicidad. Si queremos verlo en el iter criminis, esta es la fase ejecutiva. Esta sería la fase preparatoria o actos preparatorios. Y acá para atrás sería la fase interna. ¿Por qué es necesario que haya una voluntad delictiva antes de la complicidad? Porque justamente es la complicidad ayudará a la ejecución de la voluntad delictiva. Si yo brindo aportes a alguien que no tiene interés de cometer un hecho delictivo, no podrá configurar una complicidad como tal. Luego, si revisamos un poco el Código Penal, tenemos que todas las figuras que hemos visto están presentes. El que en tema de autoría inmediata o coautoría, el que por sí o por medio de otro, el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible, y los que lo cometan conjuntamente, tenemos las tres figuras. Autoría directa, coautoría, no. Autoría mediata, y acá coautoría. La instigación está regulada en el artículo 24 y establece lo siguiente: el que dolosamente determina a otro cometer el hecho punible, si lo determina para cometer, significa que el hecho punible es posterior. Porque no puedes determinar a alguien a cometer un hecho que ya cometió. Finalmente, complicidad primaria y secundaria. El que dolosamente, todas estas figuras son dolosas, presta auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado. Acá hablamos de complicidad primaria. A los que, de cualquier otro modo, ¿a qué hace referencia de cualquier otro modo? De cualquier otro modo sin el cual no se hubiera perpetrado el hecho punible, hubiera prestado asistencia, se les disminuirá prudencialmente la pena. Acá hablamos de complicidad secundaria. Sí, básicamente. Es un párrafo adicional que es más que nada para... Este está repetido. Ya. El cómplice siempre responde referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo penal, del tipo legal, no concurran en él. Esto básicamente dice que si hablamos de delitos especiales, si el cómplice comete el hecho y sobre él no recaen los elementos especiales, pero lo hacen por cuenta del autor, él responderá como cómplice por el hecho punible cometido. Lo veremos luego. Así pues, si hacemos un breve repaso histórico, ya para ver cómo fue evolucionando la teoría de la autoría y participación, tenemos que hubo muchos intentos de catalogar, muchos intentos de definir cómo es que se establecería la autoría. Uno de los conceptos, ¿ya?, era el sistema unitario. El sistema unitario nos decía que no existen diferencias entre autores y partícipes. Todos responderán por una misma imputación, y de hecho es una figura que se mantiene en algunos países europeos, en los que el sistema unitario nos dice, oye, no interesa, no nos importa
diferenciar unos de otros. Todos, absolutamente todos, responderán a título de autores, ¿ya? Habrá diferencias obviamente a nivel objetivo, según el tipo de aporte que hayan brindado, pero todos responderían como autores. En el caso del concepto unitario formal, ¿ya? Era un sistema interpretativo, o es, en alguno que otro país, en los que no existen más eh, interés, no existe mayor intención de diferenciar los aportes, ¿ya? Todos responden como autores. Y esto significará que no interesa qué tipo, qué nivel de aporte tuvo cada uno. Si fue una mínima intervención, por más pequeña que sea, responderás como autor, por haber contribuido al hecho. Luego, el concepto formal, el concepto funcional o material, también se lo conocía, nos dice que, oye, no hay que ser tan drásticos. Aceptamos que todos responden como autores, ¿de acuerdo? Nos parece ok. Sin embargo, debe haber una diferencia según el tipo de aporte que han causado, que han generado. A mayor nivel de aporte, a mayor nivel de contribución, mayor sería la responsabilidad. Mientras que a menor responsabilidad, habría menor reproche penal. Menor contribución, habría menor reproche penal. Este sí traía algún tipo de problema, sinceramente, porque si bien empezaban a haber diferencias respecto al nivel de aporte, al final todos respondían como autores del tipo global. Todos respondían como autores de todos y cada uno de los elementos cometidos por los terceros, y si era un aporte ni siquiera necesario, podrías incluso responder como autor de un tema muy grave. Cuando lo que te correspondería, por ejemplo, es hacerlo con un sistema netamente diferenciador. También alguna vez publiqué que si no diferenciamos los temas de tipo de aporte, también es cierto que se estarían haciendo responsables por hechos más graves a los que uno ha participado, a los que uno ha contribuido. No obstante esto, se vino superando, y obviamente si hay un sistema unitario en los que todos son autores, existe desde luego un sistema, un esquema diferenciador. Acá empezamos a diferenciar entre autores y partícipes. ¿Ya? En este caso, ya se empezaba a introducir la figura de autoría y participación, y empezamos a diferenciar uno de otro. Y hubo también posturas. Oye, ¿cómo, hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos interpretar qué es quién es autor, quién no es autor? Para esto, nacieron también otras posturas adicionales. Una de estas, la primera que empezaba a diferenciar el hecho, es la teoría objetiva. Esta teoría decía que será autor, estamos acá, autor es, escribirlo un poco mejor, autor. ¿Quiénes serían los autores? Es todos aquellos cuya conducta produce el tipo penal. Produce el resultado, mejor dicho. En este caso, podríamos estar hablando de un tema incluso casi causalistamente. Hablamos de un tema objetivo. Si a nivel causal tú produciste resultado, produciste, no sé cómo se diga, produciste resultado, tú respondes como autor. Es un tema objetivo. Sin embargo, lo cierto es que esto puede tener problemas. Por ejemplo, si vamos para atrás,
este concepto objetivo, esta teoría objetiva, podría incluso servir para responder el caso 1. Pero en el caso 3, ¿cómo lo respondemos? Pedro no controlaba. Lucía fue la que objetivamente sustrajo el bien, no Pedro. Entonces ahí empezó a fallar la teoría objetiva. Aquí, por ejemplo, ya la teoría objetiva nos decía, oye, debemos partir de algo más claro. Y acá surgía otro problema. No solamente el tema causalista. Perfecto. Si lo vemos como un tema causalista y todo tipo de aporte es estudiado, ¿cómo definimos la complicidad? ¿Y cómo definimos la instigación? Porque al final, si todo aporte objetivo va a constituir causalistamente un tipo de autoría, no me estás definiendo cómo se establecerá la instigación y la complicidad. Frente a esto, y una objeción válida, sobre todo porque a nivel objetivo no podría establecerse bien las circunstancias en que se cometería un caso u otro, nace la teoría subjetiva. Dice, oye, está bien el concepto extensivo de autor, lo que buscaba el concepto extensivo de autor es ampliar lo más posible la responsabilidad por autoría. Las objetivas eran bien crudas. Si tú lo estableciste causalmente, eres responsable y punto. Las teorías subjetivas se diferenciaban en dos. Las teorías del dolo y las teorías del interés. ¿Qué es lo que decía la teoría del dolo y qué es lo que decía la teoría del interés? La teoría del dolo decía, autor será quien actúa con dolo de autor. No muy, sinceramente no fueron muy ingeniosos al momento de de establecer la nomenclatura, pero lo que sí nos dice, oye, perfecto, acá vamos a valorar el aspecto subjetivo. Si autor va a ser quien actúa con dolo de autor y por lo tanto cómplice quien actúa con dolo con cómplice, nos solucionamos todo. Quien actúa como tal será responsable por autoría, quien actúa como tal será responsable como cómplice. Ahora, este hecho tiene el defecto de cómo establecemos cuáles son los límites del dolo de autor y cuáles son los límites del dolo de cómplice. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un caso el cómplice, que no participa directamente, él sí tiene un dolo directo en el resultado, él desea que el resultado se produzca? Y el ejecutor, por ejemplo, tenemos acá, Juan le vende un arma a Pedro, o le da un arma a Pedro para que Pedro mate a Lucía. ¿Qué ocurre si acá él actúa con dolo de autor? El que brinda el arma actúa con dolo de autor y el de acá, el ejecutor, actúa con dolo de cómplice. Básicamente, en un caso sería, Juan quiere que maten a Lucía, pero él no quiere hacerlo. Entonces le da el arma a Pedro y Pedro, por ayudar a Juan, la mata. Según la teoría del dolo, dado que Pedro está actuando en apoyo del dolo de autor de Juan, Pedro, Juan y Lucía. Si Pedro actúa con dolo de cómplice para apoyar el dolo de autor de Juan, a pesar de que Pedro es el que haya matado, Juan debería responder como cómplice, como autor.
y Pedro, a pesar de ser el quien ha matado, debía responder a título de cómplice, algo muy poco lógico. A diferencia de la postura de la teoría del dolo, la teoría del interés nos decía, oigan, ya, un momento. No podemos determinar en algo tan subjetivo la teoría de la determinación de la autoría y participación en un dolo, o si se prueba o no se prueba, un tema probatorio esa parte. Entonces dijo, perfecto, ¿saben qué? Entonces, autor será quien tenga interés en el resultado. Obviamente, en el caso que estábamos viendo acá, el caso que acabamos de borrar, en el tema de dolo no ayudaría mucho, la verdad. Así, si Juan quiere matar a Pedro, quiere matar a Lucía, y usa a Pedro, él debería responder. Aló, 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 aló. ¿Se me escucha? Karen, ¿se me escucha? ¿Se me ha bloqueado el micrófono? Sí, doctor, lo escucho. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Parecía que se me había bloqueado, pensé que estaba hablando al aire. Ya. Sin embargo, la teoría del interés que en principio nos diría, oigan, no veamos el tema del dolo, veamos el tema del interés. ¿Qué personaje o qué miembro qué sujeto está más interesado en que se produzca el resultado? Ese es el interés que nos interesa, bueno, que nos es relevante para determinar la autoría. En este caso, si Juan, Pedro, Lucía, forman parte un trío propio de un hecho punible, lo que tenemos es que la principal diferencia será que la voluntad del cómplice se encontrará subordinada a la del autor. El autor, en este caso, prevalece y el cómplice responde se subordina, su voluntad, su interés se subordina a la del autor. En este caso, en principio, podríamos decir, oye, si bien es lógico que Pedro está matando, y si bien es lógico que Juan está brindando un aporte, acá habría un tema muy claro, perfecto. Uno respondería, la lógica nos dice, uno respondería como autor y el otro como cómplice. Sin embargo, la teoría del interés también falla en lo mismo que falló la teoría del dolo. Porque si bien la lógica diría, si el interés de la muerte se produce por Pedro, lo correcto es que el interés de la muerte sigue persistiendo en la voluntad de Juan. Pedro, a nivel de interés, no le interesa, y acá es la diferencia, no le interesa el resultado como tal. Su interés se subordina a la voluntad de Pedro. Se subordina a la voluntad de Pedro. Si Pedro le dice, ya no mates, no mata. Al final, se cambia la nomenclatura, pero estamos en el mismo problema de antes. Y este caso incluso esta teoría fue desmontada con el caso de la bañera. Habían dos hermanas, una estaba embarazada y su hermana le ayuda a dar luz en una bañera. Como eran otras épocas, si su padre se enteraba que había salido embarazada, la hacía botar de la casa. Entonces lo que hizo, ella como acababa de dar a luz, ella le pidió
a la hermana, oye, mata al bebé para que nadie se entere. En este caso, es un caso real, esta chica, la hermana de acá, fue condenada como cómplice, dado que el interés real en la muerte provino de la hermana que había dado, de la madre que había dado a luz. Y ella como problema con esta lógica, lo mismo que pasó en el caso de Lucía, de Juan, Pedro y Lucía, que quien de propia mano, quien de propia mano mata al bebé es ella. Así pues, la teoría del interés también fallaba, y ya ni qué decir en casos de autoría inmediata, ¿no? O en casos de coautoría. Así pues, se deja de lado, recordemos que el sistema extensivo lo que buscaba era ampliar lo más posible el concepto de autor. Nace entonces, dentro de los sistemas diferenciadores, el concepto restrictivo de autor. Básicamente, este concepto restrictivo lo que nos dice es, hay que empezar a delimitar, ¿ya? Hay que empezar a establecer límites. No podemos extender tanto la autoría a cualquier persona. Para esto nace, como primera teoría, la objetivo formal. ¿Qué es el objetivo formal? Decía, o dice, autor es quien cumple los elementos típicos. ¿Ya? Toda aquella persona que no cometa o no constituye, no configure todos los elementos típicos, no podrá ser considerada autora. Tendrá que ser considerada en todo caso como cómplice o partícipe según las circunstancias particulares. Esto trae un problema. Si vamos a los casos de acá nuevamente, en este caso, el caso 1, está claro, hay un homicidio. Todos los elementos típicos del delito de homicidio, 106, concurren en Lucía. No ocurre lo mismo en el caso 2, porque el objetivo formal dice que todos los elementos del tipo penal deben concurrir en el autor. Es objetivo formal. Acá tenemos que hay una dificultad para fundamentar, en este caso, la coautoría. Ni qué decir ya de la autoría mediata. En el caso de la autoría mediata, el autor ni siquiera ejecuta los elementos del tipo penal. Los ejecuta otra persona que se encuentra bajo error o coacción. Por este motivo, la teoría objetivo formal falló. Luego teníamos la teoría objetivo material. ¿Qué nos dice la teoría objetivo material? Mantiene desde luego la necesidad de incurrir, de establecer la necesidad de que se cumplan los requisitos del tipo penal, pero cambia algunas especificaciones muy importantes. Autor será quién. Autor, por lo tanto, será quien es determinante para el resultado. El autor es tan determinante para el resultado que es su presencia, básicamente, quien determina qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Ya? Sin embargo, también trae un problema, que es justamente los mismos, casi los mismos, porque sí te da ciertas facilidades respecto de la coautoría. No brinda la solución concreta, pero en el caso de coautoría al menos se establece, oye, ya, si ambos son determinantes, podríamos responder como coautores, ¿ya?
No ocurre en este caso lo mismo con el tema de la autoría inmediata. Las teorías objetivas, restrictivas objetivas, fallaban justamente en eso, en cómo fundamentar la autoría inmediata. Y bueno, la teoría del dominio del hecho que ya hemos visto. Y por último, la infracción del deber, que por su extensión, como podrán ver, tiene una serie de problemáticas que en otra oportunidad, con mucho gusto, lo podremos ver. Así que esto sería, chicos, una breve historia y repaso y las formas de autoría y participación que hay en el delito, en el derecho penal peruano. Quito las diapositivas para activar mi cámara y si tienen alguna pregunta, con todo gusto les respondo.